De alguna manera el profesor ya ha tocado la pregunta que yo había hecho, que te había mandado Gonzalo, que consistía en que, claro, si el problema era el paper o era la exclusión deliberada de otros formatos de discurso, y el profesor claramente ha establecido que en su análisis lo problemático residiría en realidad en la exclusión de otros formatos, de otros discursos, de otras maneras de expresar, digamos, el pensamiento, la creatividad, la investigación, etcétera. Este, mm, Tal vez podría comentar un poco los últimos puntos que mencionó el profesor en lo relativo a la evaluación y el caso de este reconocido filósofo chileno, porque probablemente ahí se encierra, digamos, una anécdota que un poco ilustra el problema de fondo. Y es que, claro, que en la evaluación, tal vez en parte reside porque es una evaluación, al regirse bajo ciertos criterios, es una evaluación ciega, es decir, donde lo que cuenta son los criterios. Entonces ahí aparece el problema, claro, en ese caso, hacer una evaluación ciega, no se ven las personas, sino simplemente formatos. Entonces puede aparecer, como es un hecho, que personas reconocidas o cuya autoridad o cuya competencia en el campo por su trayectoria está fuera de discusión, puedan quedar excluidas, ¿no? Aparte de esa evaluación ciega. Este, claro, el problema que plantea eso es que la evaluación, entonces, hay dos principios, ¿no? Uno tiene que finalmente elegir entre dos principios. O eliges contenidos o personas, digamos, evalúas si contenidos o personalidades, contenidos del proyecto, por ejemplo, o evalúas tus formatos del proyecto. Mm, Porque si evalúas tus contenidos de los proyectos, también se abren otro tipo de problemáticas, que mm, incluso pueden también derivar en la ideología, es decir, cómo se determina cuándo el contenido de un proyecto eso no es válido, mm, pertinente, productivo, enriquecedor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es cuando tú ingresas a evaluar el contenido. Ahora, si el contenido se evalúa si hay una evaluación centralizada del contenido, hay sensores intermedios donde el problema se complica aún más, ¿no? Este, Ahora, si lo que se evalúa finalmente son formatos, este riesgo o este peligro que es un hecho es el que ocurre. Ahora, pero creo que el problema es ese, y son esos dos principios finalmente de la evaluación, y probablemente en el propio régimen de competencias se establecerán equilibrios probablemente entre ambos principios. Eh, Creo que un poco lo que el profesor ha mencionado sobre cómo era la situación hace algunos años, y cómo fue la situación en la producción de filosofía, que se han incorporado otros criterios de evaluación. Creo que también muestra que los propios actores en este régimen de competencia luego pueden crear equilibrios o pueden crear modificaciones mm. eh, en el momento, ¿no? Así que como las cosas no están definidas, y eso es precisamente, yo creo, el potencial de este régimen de competencia, porque las cosas finalmente se están ensayando y se están mejorando, y porque los propios sujetos luego en la interacción cotidiana mejoran, modifican, plantean otras alternativas y se van creando ahí, ¿qué diríamos? Equilibrios provisionales o consensos provisionales, ¿no? Mm. Y creo que, bueno, aquí me permito resaltar, tal vez ese es un mérito finalmente también del régimen de competencia que probablemente era distinto del anterior que era, alguna vez lo hemos comentado con Gonzalo, un poco el régimen anterior, que era un poco más estamentario, es decir, ahí la autoridad era de personas reconocidas en las instituciones, es un poco la figura típica de América Latina, lo que alguna vez también hablamos con Gonzalo, la figura de las vacas sagradas, o los intelectuales, digamos, Mm, orgánicos, social y políticamente reconocidos, es decir, claro, son sistemas distintos. mm, Yo simplemente resaltaría un poco ese punto, que el régimen de competencia, con todos los problemas que tiene,
no son, claro, no es estático, sino los propios sujetos están ensayando y están mejorando continuamente, incluso los propios criterios de evaluación y otras Mm, cosas. Y probablemente hay una gran potencialidad y finalmente de esto que es- se produce en un beneficio en la producción científica. Y alguien decía así, no existe el modelo perfecto, solamente existen modelos que pueden ser mejorables. mm, mm, Y, y nada, simplemente eso como comentario. A ese gran problema que ha planteado el profesor entre la evaluación mm, y cómo aparecen estos casos mm, muy paradójicos, ¿no? mm. A ver, algunos comentarios respecto de lo que dice Mauricio. Bueno, el argumento en los 80 en Chile para hacer todas esas reformas y por supuesto la creación de fondos, es decir, como un fondo al que la gente a, a la que la gente compite para obtener, Mm, tiene como fundamento todas esas reformas, ¿no? Tiene la reforma de educación superior, tiene como fundamento la confianza en que la competencia, como dices tú, eh, es el camino para subsanar un montón de anomalías que se estaban observando y que sin duda existían, ¿eh? Yo creo que hay problemas ahí. Tú apuntas a un cierto problema en las academias, que es como la existencia de estas vacas sagradas o como de los dueños de los temas, como en algunos países o qué sé yo, que son problemas mm, reales y que probablemente la incorporación del elemento competitivo ha aportado a desarticular, a paliar, qué sé yo. mm, Así que hasta ahí yo te sigo. El problema es que una vez instalada la competencia, aunque es cierto que hay cierta movilidad, hay una cuestión que cuando tú estás en un sistema de competencia nunca se puede poner en cuestión, que es la competencia misma. Y por lo tanto, una vez que tú entras en ese sistema, claro, por ejemplo, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Hemos ido alterando el sistema de evaluación curricular en el fondo, es decir, nos ha tomado más de 15 años, lo cual es bastante, alterarlo un poco, ¿no? No hemos podido eliminar la primacía de las revistas WOS ahora, que se llama Anicia entonces, pero sí hemos incorporado otras, hemos podido subir el puntaje de los libros, hemos incorporado otras cuestiones, no hemos vuelto en ningún sentido al modo de evaluar antes del 2008, eh, pero hay una cuestión que no hemos logrado desestabilizar en lo más mínimo y es el régimen de competencia mismo, ¿ya? Que si bien, y vuelvo a lo que te decía al principio, tiene ciertos efectos positivos, también tiene un, o, en el caso chileno es muy paradigmático en eso, tiene una serie de consecuencias negativas que son sumamente difíciles de administrar, ¿no? Eso es, eso es básicamente lo que yo traté de hacer en la cartografía crítica, por ejemplo, ¿no? Como mostrar eh, cuáles son las anomalías que genera el régimen de competencia en en el desempeño de la filosofía académica, ¿no? Esto que hablábamos al principio con Gonzalo, por ejemplo, de cómo en un contexto de competencia, yo tengo un texto por ahí publicado que se llama El filósofo profesional como mini pyme, eh, ok, que, que fue una conferencia que yo di en el cierre del Congreso Nacional de Filosofía en Concepción hace unos años atrás y produjo un efecto muy paradójico. En el fondo lo que yo hice en ese texto fue fantasear con la idea de qué es lo que tendría que hacer es como el 2008, no 2012, no sé, qué es lo que tendría que hacer un filósofo profesional que se administra a sí mismo como si fuera una pequeña empresa. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que ir tomando? ¿Ya? Y en realidad, al poco andar te das cuenta que son todas desde el punto de vista de la eficiencia del desarrollo de la empresa, son decisiones súper razonables y súper racionales. ¿Ya? Como, ¿por qué tú decides trabajar un tema y no otro? Bueno, porque en ese tema hay menos publicado, entonces yo tengo más posibilidades. ¿Por qué tú decides dar ciertos cursos sobre determinados autores? Bueno, porque entonces los alumnos van a estar más contentos, yo voy a tener una mejor evaluación docente. ¿Por qué tú decides publicar en ciertos lugares y no en otros? En ciertos formatos y no en otros.
el objetivo es el éxito en un contexto de competencia, tus decisiones se vuelven todas decisiones estratégicas, ¿ya? Lo que yo intenté en ese texto fue una especie de utopía negativa o anti-utopía, ¿no? Como, ¿qué pasaría si todos hiciéramos esto? ¿Y qué pasa con el avance del conocimiento? ¿Ya? Que finalmente, en estos puntos siempre vuelvo como a mi vocación original. Me pregunto por qué yo entré a estudiar filosofía. Y no era para administrar una pequeña empresa de producción de papers. ¿Te fijas? Nunca fue la intención. A mí me interesaba que había ciertos problemas que me parecían relevantes y que yo quería pensarlo y ver qué otra gente más inteligente que yo había pensado al respecto. Punto, eso era, y yo siempre vuelvo ahí. ¿Por qué empecé a estudiar filosofía? No para competir con nadie, ¿no? Otras cosas que pasan, ¿no? Por supuesto, que son anomalías, ¿no? Como por ejemplo la destrucción del trabajo comunitario, ¿no? Como si yo estoy, si mi colega, si Gonzalo es mi competencia, yo no le paso mis trabajos, no le comento mis ideas, ¿te fijas? No armamos un grupo de investigación, yo trabajo solo y si puedo, sumo o profito, pero no comparto. Y hay un montón de cuestiones que empiezan a ocurrir y que después de un tiempo más adelante de que escribí ese texto sobre la mini pyme, apareció esta categoría de la que me preguntabas tú, Gonzalo, por mail, ¿no? Esto de los sobreadaptados. ¿Te fijáis? Porque al poco andar, y eso es una cuestión que uno ve muy nítidamente hoy en Chile, ¿no? Al poco andar te das cuenta que este mundo académico es una especie de selva en la que uno tiene que sobrevivir y por lo tanto hay mucho de darwinismo académico, ¿no? Y eso es una cuestión que yo mencioné hace un montón de tiempo, pero hoy es un lugar común, ¿no? Hay un cierto darwinismo académico en que sobreviven los más fuertes y los que no se adaptan son expulsados por la academia rápidamente, ¿no? Y claro, ya aparecen estas figuras de estos sujetos que yo llamaba sobreadaptados, que son realmente fenomenales en términos de administrar su pyme, ¿no? Que tienen todas las herramientas, han sido formados para eso. eh, Esto no es una infidencia porque no voy a dar nombre ni nada, pero yo estoy nuevamente en el grupo de estudio de filosofía este año, ¿no? Y uno de los fenómenos más insólitos que se ve hoy día es que tú recibes, no sé, 40, 50 proyectos y, y, y tú sabes que para postular a eso, a lo mejor tú no lo sabes, Mauricio, pero te cuento, tienes que elegir tus 10 publicaciones que tú estimes más relevantes y de acuerdo con esas 10 publicaciones te evalúan. Por supuesto, todos ponen las publicaciones que les dan más altos puntajes. Muchas veces no tienen nada que ver con el tema del proyecto, pero da lo mismo, las que te dan más altos puntajes. ¿Ya? Y es impresionante cómo el 85% de los postulantes en este momento obtienen puntaje máximo en currículum. O sea, la gente que o sea, adhiere perfectamente a los criterios que se establecen por Fonda, ¿sí? Publican en los lugares que tienen que publicar, obtienen los puntajes que tienen que obtener. Y ha ocurrido un fenómeno muy sorprendente, y es que hoy día la diferencia, la evaluación curricular no es relevante. Eso te quería comentar, Gonzalo. Fue uno de los efectos de incorporar más revistas y mayor puntaje, es que finalmente casi todos los postulantes tienen puntaje máximo. Entonces la diferencia en si un proyecto es aceptado o rechazado se juega en el proyecto, ya no en el currículum. ¿Te fijas? Y que es otra de las anomalías, porque finalmente, como todos están tan adaptados, ya no podemos establecer diferencias entre la, la obra de un autor y la obra de otro. ¿Te fijas? Porque finalmente nunca leemos la obra de los sujetos, y esa es otra cuestión súper fuerte en términos de anomalía, ¿no? Fíjate que tú puedes postular un proyecto Fondesit con 10 publicaciones relevantes y que ninguna tenga nada que ver con el tema del proyecto y obtener puntaje máximo en la evaluación curricular. Porque en el fondo tú estás asignando un puntaje solo por el dónde se publicó, pero no tiene nada que ver con el tema del que se... Entonces, alguien podría no haber publicado nunca sobre un tema y tener puntaje máximo en la postulación sobre ese tema.
Solo lo comento como que es curioso, ¿no? No deja de ser sorprendente. Todas esas son cuestiones, estoy mencionando solo algunas, Mauricio, como para decirte, sí, creo que algún grado de competitividad, no quiero hablar de competencia, puede ser beneficioso o fue beneficioso en su momento para desarticular ciertas estructuras que estaban enquilosadas y que sin duda había que desarticular. Pero creo que, la competitividad desatada, ¿no? Que lo inunda todo, genera otras anomalías que son sumamente, tanto más difíciles de manejar que las que vivíamos antes. ¿Te fijas? Claro, ya no hay vacas sagradas que se llevan todos los financiamientos, pero sí hay sobreadaptados que se llevan todos los financiamientos. Eh, y eso es así, yo no te voy a dar nombres, pero tengo colegas que se lo ganan todo, eh, que se ganan las becas, que se ganan las postulaciones, que se ganan los puestos de trabajo y circulan de una universidad a otra, porque siempre ganan, porque están tan sobreadaptados que es imposible competir con ellos, porque ya ganaron. ¿Mm? Y eso, te diga, no te digo que es el mismo caso, pero es bien análogo al que vivíamos anteriormente. Ahora, claro, ese sujeto es más joven. Normalmente son más jóvenes. Y esa sería como la única diferencia, ¿no? Porque se llevan todos los fondos y qué sé yo, y no sé qué. Eso, solo como para matizar un poco tu observación en el sentido de que te encuentro razón, pero hay que tener cuidado. A veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Y Ahora, creo que como en Chile tenemos tantos años de experiencia con la cuestión de la competencia y podemos ver concretamente cuáles son esas consecuencias, somos un buen ejemplo de hasta dónde nos puede llevar, si no tenemos cuidado, la instalación de la competencia a ultranza. ujú. Ahora yo me pregunto, es decir, esta especie de regulación o autorregulación que generan los actores, digamos, en este caso, los investigadores, los docentes, porque esto que usted está comentando, profesor, es una especie, claro, de dinámica donde ustedes, los protagonistas, han ido construyendo sus autorregulaciones, es decir, han incorporado otros criterios que al principio no estaban incorporados. Eso, por supuesto, es una especie de negociación, de una lucha, presión continua, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, es un poco, se da en el ámbito de la negociación. Eh, Ahora, como digo, esta especie de autorregulación en su opinión, sería más conveniente que se mantenga, en este caso, en las manos de los actores, es decir, en el caso de los protagonistas, o es que esta especie de autorregulación para tratar de llegar a un equilibrio razonable, entre comillas, debiera ser planificado centralizadamente, desde arriba. Entonces yo creo que como en todas las cosas, Mauricio, tú tenías que buscar caminos donde los actores tengan algo que decir. Uno de los problemas que tenemos en este momento con Fondesit, por ejemplo, es que Fondesit como fondo toma decisiones sin consultarnos a los involucrados en esas o los que vamos a tener como una cosa como ética del discurso, ¿no? El problema es que toda la comunidad que va a ser afectada por las decisiones de Fondesit no es consultada en la toma de decisiones. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, hace 1 o 2 años hubo un escándalo acá porque en un concurso, como la plata no alcanza y hay proyectos muy buenos que quedan sin financiamiento, Fondesit decidió unilateralmente generar una nueva categoría, que es la categoría de aprobados sin financiamiento. Entonces tú tienes aprobados a los que Fondesit va a financiar, aprobados a los que Fondesit no va a financiar, pero les damos como una especie de certificado que ha sido aprobado, y los reprobados. Eso lo hicieron unilateralmente, sin consultar a ninguno de los actores y por lo tanto sin ver cuáles podían ser las consecuencias nefastas que podría tener una decisión como esa. Y lanzaron el concurso. A propósito de autorregulación, por supuesto, toda la comunidad académica empezó a reaccionar acto seguido, apenas salieron las bases, empezaron a escribirse cartas al ministro, empezaron a aparecer columnas en los periódicos, qué sé yo, al punto de que hubo que retirar de las bases en la posibilidad de ¿cómo se llama?, de aprobado sin financiamiento. Eso, por supuesto,
no quita que esa reforma era una reforma que respondía a un problema real, el problema real de que los fondos no alcanzan para financiar la cantidad de proyectos de calidad que se generan. Te fijas, el fondo sí tiene una tasa de aprobación que gira entre el 25 y el 27% de los proyectos. Y tú tenés una tasa de proyectos de calidad que está sobre el 50%. Entonces hay muchos proyectos, el puntaje máximo 5, muchos proyectos sobre 4 que quedan sin financiamiento. ¿Ya? Entonces, antes la solución evidente que es poner más plata en fondos desde el punto de vista del Estado, que no lo hace, Fondesit decide unilateralmente incorporar esta reforma que la resiste toda la comunidad. La comunidad no la resiste porque no vea que hay un problema ahí, la resiste porque, uno, no fue consultada, y dos, porque vio en esa reforma un montón de problemas que se podían generar. Todas esas cartas que se enviaron al ministro eran súper interesantes de leer porque eran cartas que empezaban diciendo esto es una reforma que se hace a nuestras espaldas y se nos impone. Pero ninguna de esas cartas decía esta reforma no responde a un problema real. Y la invitación fue siempre, convóquennos, busquemos una solución para este problema que es real. Entonces, respondiendo a tu pregunta con este ejemplo, el problema no es si son los actores los que deben tomar las decisiones o hacer la reforma o es centralizado. Yo creo que el objetivo es justamente encontrar un lugar donde todos los involucrados, los que toman las decisiones, pero también los que son a los que van a afectar esas decisiones, tengan algo que decir en cómo se administran estos fondos. ¿Te fijas? ¿Qué pasó? Y eso es lo más lamentable. El problema subsiste, volviendo al ejemplo, y nadie ha propuesto otra solución. Quedó como un problema sin solución. ¿Ya? Porque la institución en este caso no convocó. ¿Hay alternativas? Sí, hay una alternativa. Los actores, en este caso, fundamentalmente filósofos, pero no solo filósofos, generaron un grupo para hacer propuestas, ¿no? Es un grupo que ha liderado Valentina, justamente. Y, y generaron una propuesta de un fondo interuniversitario de financiamiento de la investigación, que ha circulado por muchísimas universidades, te fijas, pero ahí aparece desde abajo una propuesta. Y hoy día que tenemos una interlocutora que es la subsecretaria de investigación, la Carolina Gainza, con la que tenemos muy buena llegada. Ese proyecto se le pudo entregar a la Carolina y eso está siendo conversado ahora con la institución. Y yo creo que ahí hay una posibilidad de un avance real y que ha tenido ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de evaluación de la trayectoria en los proyectos de iniciación es ahora completamente distinto a cómo se evalúa el currículum en los proyectos regulares. Los proyectos de iniciación son proyectos de investigaciones que financian la investigación de personas que están recién empezando a investigar, que han terminado su doctorado y están empezando a investigar. Entonces a ellos no se les hace una evaluación cuantitativa por productos, sino que se les pide que relaten su trayectoria, destacando aquellos elementos que a ellos, a los mismos postulantes, les parece importante tener a la vista para establecer si ellos dan suficiente fe de que son unos investigadores aptos que van a poder llevar a cabo ese proyecto. Y lo que se hace en ese caso es una evaluación cualitativa de la trayectoria. Y ha tenido efectos sumamente interesantes en los resultados de ese concurso. Entonces ahí hay una movilidad que tiene que ver, ese sistema de evaluación que se impuso, en ese sistema de evaluación nosotros fuimos convocados para participar en el diseño de ese sistema de evaluación, ¿no? Entonces ahí hay una movilidad que creo que es sumamente positiva, ¿no? Entonces se está testeando este sistema de evaluación de la trayectoria en este concurso en vistas a luego ver si se puede traspasar con modificaciones, pues, hubo una marcha blanca, qué sé yo, a los otros concursos también, ¿no? Y ir dejando atrás un poco, no del todo, pero un poco, la evaluación cuantitativa de la producción, salir como de ese marco
de evaluación. Gracias, profesor. Gonzalo, ¿tú tienes algo que comentar? ¿Estáis Tu silenciado, micrófono está Gonzalo? cerrado.